Hola, buenas noches familia. Gracias por estar aquí en este su canal de Al Límite del Miedo. Espero les gusten las historias y relatos que les contaré hoy. Pónganse cómodos, comenzamos. Al sonar el timbre. Hoy en día es muy común que los niños vivan con uno de sus padres, pues las tasas de divorcio se han duplicado durante las últimas décadas. Esta leyenda de terror inicia en una noche de abril, cuando Fernanda veía un juego de fútbol al lado de su padre. Interrumpimos esta transmisión para informarles que, de acuerdo con la redacción de este canal, hace unas horas se escapó un enfermo del hospital psiquiátrico. Les recomendamos no salir de sus casas, ya que este individuo es extremadamente peligroso. Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese a esta estación. Papá, tengo mucho miedo. Te pido que por favor esta noche no salgas a trabajar. Hija, no puedo hacer eso. Soy velador. Además, en este mes ya he faltado 2 veces, pues tú te enfermaste la semana pasada. Si lo vuelvo a hacer, es probable que me corran y entonces tendrás que vivir con tu madre hasta que vuelva a encontrar otro trabajo. No, papito, no quiero irme con mamá. Comprendo lo que me dices, pero por favor, ten mucho cuidado. Sí, Fer, no te preocupes. Cerraré la puerta incluso con la cadena. Solo debes prometerme una cosa. Pase lo que pase, no te acerques a la puerta, aunque oigas sonar el timbre. ¿Me lo prometes? Claro, papi. Pero, ¿qué pasa si hay un incendio? Ya lo sabes, hay un duplicado de las llaves encima del refrigerador, pero únicamente debes usarlo en caso de que ocurra algún siniestro. La niña de 11 años le dio un beso de despedida a su papá y se dirigió a su habitación a seguir viendo la televisión. Una vez más puso el canal de noticias, en donde se enteró que el desquiciado del manicomio continuaba suelto. Nos informan que el maniático que se jugó esta tarde se le vio cerca de la calle de los Robles. El pavor invadió hasta lo más profundo del ser de Fernanda, ya que sabía que esa calle se encontraba a unas cuantas cuadras de su domicilio. Apagó el televisor y las luces para intentar dormir, pero no podía ni siquiera cerrar los ojos, pues inmediatamente pensaba en situaciones horribles en las que aquel maniático entraría a su casa y la asesinaría. Cerca de las 10 de la mañana, el sonido del timbre la despertó. Transitó por el pasillo que conducía a la alcoba de su padre y vio que éste no había llegado a su hogar. Llegó hasta la puerta y con voz temblorosa preguntó: ¿Quién es? A esta pregunta alguien con voz sombría y tétrica le respondió: Soy yo, hija, abre pronto. La niña no hizo caso y volvió a su cuarto hasta que poco después escuchó las sirenas de varias patrullas que se aparcaban a las afueras de su domicilio. Una vez más se aproximó a la puerta y alcanzó a escuchar a uno de los gendarmes que decía: Métanlo en la camioneta y llévenlo de vuelta al hospital psiquiátrico. Trae una sábana para tapar el cuerpo. No quiero que los fotógrafos vean cómo terminó este pobre hombre. Fernanda fue a la cocina, jaló un banco y se subió en él para alcanzar el duplicado de las llaves que estaba sobre la nevera. Abrió la puerta y lo único que pudo ver fueron un par de camillas. En una de ellas se encontraba un hombre amarrado gritando incoherencias. Por otro lado, en la camilla más próxima reposaba el cuerpo sin vida de un hombre. Supo que era su padre, pues reconoció la esclava de oro que colgaba de aquel brazo lleno de sangre. La casa embrujada de Colima. En el lluvioso verano de 1993, Julián vino desde Zacualpan a estudiar en la Facultad de Psicología en la ciudad de Colima. Al igual que muchos estudiantes, buscó una casa para rentar y reducir sus gastos. Su morada fue una casona ubicada en Colima. Era muy grande, amplia y tenía un patio interior repleto de vegetación. El dueño de la casa le comentó que podía traer más compañeros a vivir si les fijara la renta, pero Julián no conocía a nadie. Por eso vivió mucho tiempo a solas en ella.
Le sobraba tanto espacio que la casa se veía casi desierta y con el tiempo se acostumbró a las noches sombrías y heladas. Aunque era cómodo vivir ahí, las cosas en la escuela y la relación de adaptación de Julián no iban del todo bien. Los compañeros comenzaron a burlarse de él por sus raíces indígenas y su aparente homosexualidad. Apartado y reservado, se le ve ir a su casa para vagar a solas por las habitaciones vacías de su morada. Así pasaron los días, y sin que nadie supiera por qué, Julián dejó de asistir a la facultad. Los mezquinos compañeros no se dignaron a preguntar, solo fueron indiferentes a los padres de Julián que habían venido desde Zacualpan a investigar el paradero de su hijo. Jamás lo encontraron. Con el paso de los años, aquella casa tuvo varios inquilinos, los cuales tuvieron algo en común, se quejaban de lo mismo: ruidos en la azotea, habitaciones heladas y humedad. Lo más desagradable era que el sabor del agua de la regadera o en ocasiones se teñía de rojo óxido y apestaba horriblemente. En varios años, 8 veces cambiaron el tinaco y 4 veces las tuberías y drenaje de la calle, pero todo seguía igual. Debido a esta situación, la casa quedó con mala fama y en abandono por algunos años. Hasta esas calles de la ciudad fueron marchitándose lentamente. En el 2010, un grupo de sicarios rentó la propiedad para torturar y descuartizar enemigos, guarecer vehículos y preparar ejecuciones y levantones. Cuando la Policía Federal reventó la garita en 2011, hubo una balacera muy sonada en la que murieron 4 personas. Con ellos se abrió una investigación amplia y completa donde exhumaron del patio varios cadáveres. Casi todos los cuerpos eran recientes, excepto uno, aparentemente el de un varón de no menos de 25 años. Al cuestionar el dueño de la casa, confesó que ese último era un inquilino que se había suicidado en la propiedad hacía muchos años y que él mismo lo enterró para que la casa se siguiera rentando. Cuando le pidieron el nombre de la víctima, este mintió. Al paso de los meses, los agentes regresaron a la escena del crimen. Se espantaron de ver en la pared una mancha horrible, al parecer sangre bruñida con violencia a manera de manotazos en la que se dibujaba un rostro. Para no alarmar a la población, la policía hizo caso omiso del hecho raro y condenó penalmente al dueño de la casa. En prisión dijo a la policía que Julián Jaime Ruiz era el muchacho muerto, el fantasma de la casa, quien se colgó y acabó con su vida en el baño de la planta baja, ese mismo al que su familia lo buscó por mucho tiempo sin saber nada, y nunca tuvo el valor de contarles lo que le sucedió. Hace unos meses me enteré que el dueño había muerto dentro de la prisión del estado. Se infectó con una jeringa de heroína mal fabricada. En ocasiones pienso que la droga fue su aliada en las horas amargas de sueño, cuando en la oscuridad de las celdas las imágenes de Julián ahorcado, con la lengua de fuera, orinado y colgando horriblemente de un alambre, se revivían en su mente. El niño que nunca volvió a casa. En un pequeño pueblo cuyas calles empedradas parecían susurrar viejas historias a aquellos que las recorrían, vivía un niño llamado Mateo. Su cabello oscuro siempre enmarañado, sus ojos grandes y brillantes reflejaban la inocencia de una infancia marcada por la pobreza. Mateo no tenía un hogar al que llamar suyo. Su familia se había perdido en el tumulto de una vida cruel, dejándolo solo, abandonado en la vasta soledad del mundo. Una noche, el frío invierno envolvió el pueblo con su manto helado. Mateo, descalzo y tiritando, caminaba por las calles oscuras, buscando algún rincón donde refugiarse. Tocaba puertas tras puerta, pero nadie respondía. O si lo hacían, lo echaban con brusquedad, temerosos de la miseria que parecía impregnar su ser. El hambre lo consumía
su pequeño cuerpo cada vez más débil, sus pasos más lentos y pesados. Mateo cayó al suelo, agotado, con la nieve acumulándose a su alrededor. Cerró los ojos y, en la oscuridad de su mente, se vio a sí mismo regresando a una casa cálida donde su madre lo esperaba con los brazos abiertos, donde el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Pero esa casa solo existía en sus sueños, un refugio ilusorio que se desvanecía con cada segundo que pasaba. El niño dejó de sentir el frío. El hambre se transformó en un simple recuerdo, y en su último aliento creyó que por fin había encontrado su hogar. Pero Mateo no despertó en ese mundo irónico de su mente. Su cuerpo quedó tendido en la nieve, sin vida, mientras la ciudad continuaba con su indiferente rutina. Sin embargo, el espíritu de Mateo no entendió lo que había sucedido. Se levantó, creyendo que aún estaba buscando su casa. Las calles que una vez recorrió ahora le parecían extrañas, más largas y llenas de sombras. Entraba en las casas, una tras otra, pero lo que encontraba no era la calidez que tanto anhelaba. En su lugar, veía a las familias que habitaban esos hogares y ellos no lo veían a él, o si lo hacían, gritaban y se alejaban, como si fuera una aparición aterradora. Mateo no comprendía por qué todos los trataban con tanto miedo. Intentaba hablar, pero de su boca solo salían susurros vacíos. Las lágrimas llenaban sus ojos, su voz quebrada llamaba a sus padres, pero solo el eco le respondía. Su soledad, una vez soportable, ahora se convertía en una angustia interminable. Noche tras noche, Mateo recorría las mismas calles, buscando la puerta que lo llevaría de regreso a casa, pero esa puerta no existía. Cada vez que creía haberla encontrado, solo hallaba más oscuridad, más vacío. Los años pasaron, pero para Mateo el tiempo no significaba nada. Él seguía siendo el mismo niño perdido, congelado en el momento de su muerte, eternamente condenado a buscar un hogar que nunca encontraría. En ese pequeño pueblo, los habitantes empezaron a hablar de un espectro que recorría las calles por la noche, un niño que lloraba y llamaba a sus padres, que intentaba entrar a las casas solo para desaparecer en la niebla, pero nadie sabía cómo ayudarlo, cómo darle paz. Y así Mateo siguió vagando, un alma perdida que no pudo descansar, atrapado en un ciclo eterno de búsqueda, hambre y frío. Su llanto se mezcla con el viento que recorre las calles, y quienes lo escuchan saben que es el lamento de un niño que nunca volverá a casa. La muerte. Historia de terror. Cuando era una pequeña de 3 años, tenía un amigo imaginario que me visitaba en la noche. Jugaba con él sin falta y al día siguiente yo le contaba a mis padres sobre todo esto. Sucedió hasta el día de mi bautizo. Después de ese día no lo volví a ver. La verdad es que no lo recuerdo, pero encontré dibujos donde me dibujaba junto a él. Cuando hice mi primera comunión, le comenté esto a la catequista. Ella me dijo que todo niño tiene un ángel, que puede ser bueno o malo, y que en mi caso tengo un angelito que me cuida a pesar de que no lo recuerde. Y supongo después de que lo que me dijo, ya no sentía miedo. Cuando tenía 11 años, veía a una niña la cual me seguía a donde fuera. Estaba aterrada, pero siempre recordaba a ese ángel que me cuidaba. Un día estaba jugando con mis amigos en el colegio. Alrededor estaba completamente desierto. Había un enorme pastizal en donde vi a aquella escalofriante niña viéndome fijamente. De pronto, justo donde ella estaba, apareció de la nada una pequeña llama de fuego que por suerte se logró apagar. Yo estaba aterrada, parecía que nadie la veía excepto yo.
Esta situación llegó hasta el punto en el que una amiga de mi papá era sanadora espiritual y trató de ayudarme. Me dijo que yo estaba cargada de energía negativa y que debía cuidarme. Hizo algunos restos por semanas para calmar mi situación y creo que funcionó, pues esa siniestra entidad se alejó de mí. Por muchos años estuve perfectamente bien, a excepción de que perdí todo contacto con mi padre biológico, ya que él se fue de la casa y me tuve que quedar sola con mi mamá. No me quejo, nos iba muy bien a las dos solas, hasta que llegó lo peor. Mi abuelo enfermó a finales de 2017, por lo que tuvo que vivir con nosotros, mi madre, mi padrastro y yo. Todo marchaba excelente y yo me sentía feliz. Mi abuelo era mi ídolo, mi héroe, mi mejor amigo. Lo era todo para mí. Los primeros meses fueron los mejores. La casa estaba llena de alegría. Era perfecto hasta que la enfermedad de mi abuelito empeoró repentinamente. Lo llevamos a urgencias del hospital militar y posteriormente el doctor lo tuvo que hospitalizar en cuidados intensivos, ya que estaba presentando problemas cardíacos. Cuando mi abuelo regresó del hospital ya no era el mismo. Su alegría se había apagado. Pareciera como si su alma se estuviera yendo. En ese momento no podía entenderlo, o al menos hasta ahora. Pasaron los meses y cada vez más empeoraba la salud de mi abuelo. A veces me comentaba que veía a su lado a un hombre de negro y veía personas que en realidad no estaban ahí. Yo trataba de tranquilizarlo y decirle que no había nadie, pero muy en el fondo sabía que había algo extraño, pero no quise comentar nada por el momento. Comenzaron a escucharse pasos fuertes en el pasillo de mi casa, cosas que se movían del lugar incluso. Escuché voces que no sabía si eran producto de mi imaginación. Una noche, a la medianoche, escuché a mi abuelo platicar. Pensé que estaba hablando dormido o algo por el estilo, pero para salir de dudas me coloqué atrás de la puerta para escuchar mejor. Lo que escuché jamás lo olvidaré. Mi abuelo conversaba con alguien. Decía: la Nicole y Antonia, ¿están bien? Solo preocupadas por mí. No puedo dejarlas, no ahora. Mi abuelo hablando, pero el resto no lo entendí. Pero de lo que sí estoy segura es de que él estaba con alguien más conversando. Esta situación se la platicé a mi mamá, pero me dijo que tal vez mi abuelo estaba soñando o era otra cosa, pero su rostro no decía lo mismo que sus palabras. Yo sabía que dentro de ella había temor, como si ella también hubiera visto o notado algo extraño. Cada día sentía que había algo siniestro en la casa y esa sensación iba en aumento hasta el punto que mi mamá, mi padrastro y yo comenzamos a despertarnos. Había pleitos de por medio. Estábamos muy agresivos dentro de la casa y cada vez era peor. Además, yo sabía que algo siniestro estaba adherido a mi abuelito, por lo que como nunca pedí con toda mi alma que todo ese ente negativo se adheriera a mí y que dejara en paz a mi abuelito. Yo siempre dije que daría mi vida por él, hasta de vender mi alma al diablo para poder salvarlo. El último día que mi abuelito estuvo en mi casa, esperábamos la ambulancia. Miró hacia la casa y dijo: la voy a extrañar, como si supiera que era su último día. Yo le prometí que volvería, pero no fue así. El día que falleció fue el peor día de mi vida. Nada se comparará. Pensé que me volvería loca. Después de su funeral pensé que tendría paz, pero cada día empeora más la situación. Cada noche tengo sueños horribles. Han sido muchos sueños y cosas que veo en mi casa. Hace 2 noches soñé con mi muerte. Yo me veía tirada en la calle alrededor de los paramédicos y veía a mi novio y familiares llorando, tomando de mi mano. Nada lo podía consolar. Yo intentaba decirle que estaba bien, pero no lograba escucharme.
Cuando desperté, me levanté para ir al baño y vi la habitación de mi abuelito como usualmente lo hacía. Pero esta vez había algo aterrador. Estaba el mismo hombre de negro, alto, que al parecer era el mismo que mi abuelito decía que veía, y junto a él un gato negro. Aparecieron de la nada unos segundos y después se esfumaron. Fue algo tan escalofriante. El gato tenía una sonrisa macabra igual como el de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si fue real o una simple imaginación. Prefiero creer que estoy loca, porque si no es así, algo muy macabro está adherido a mí, y al parecer, esa cosa me acompañará hasta la muerte. Kuchisake Onna. Aquel hombre salió del restaurante tambaleándose. A pesar de tener una presencia imponente, alto y ancho de cuerpo, la torpeza de sus movimientos, provocada por el exceso de saque, le daba una cierta fragilidad. Tras él salió el dueño del local, que le despidió de malas maneras y bajó la persiana metálica. El hombre respondió maldiciendo entre balbuceos. No quería volver a casa, no tan pronto. Le asqueaba aquella pequeña madriguera y el asfixiante silencio que le acompañaba todas las noches, solo interrumpido por algunos ruidos distantes de los vecinos. Alzó la vista hacia el callejón de enfrente y una presencia entre las sombras captó su atención. Era una figura delicada que caminaba a paso lento y que rompía la quietud de la calle. Resultaba difícil no quedarse mirando. Una mujer alta, morena, vestida con una gabardina blanca. Parecía muy hermosa, a pesar de que su rostro apenas se adivinaba debajo de aquella mascarilla. Dejándose llevar por un impulso, sin pensar, el hombre empezó a seguirla por el callejón. No sabía por qué. Desde luego no iba a presentarse ni invitarle una copa, en el estado lamentable en el que estaba. Seguro que ella saldría corriendo asustada. Simplemente estaba haciendo tiempo antes de volver a casa. El caso es que la siguió y la siguió durante varias manzanas, acercándose poco a poco, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que la joven se diese cuenta de su presencia. Ella se paró y se dio la vuelta. A la luz de la farola el hombre pudo ver mejor su rostro. Tenía unos ojos que brillaban con luz propia y una piel pálida y perfecta como la porcelana. Bajo la gabardina llevaba un vestido ceñido clásico y sujetaba algo en la mano que enseguida ocultó a la espalda. Se quedó mirando el hombre muy quieta, sin decir nada. Durante unos instantes él fue capaz de contener sus impulsos, hasta que no pudo más, y se abalanzó sobre ella. La agarró fuertemente de los brazos, y a pesar de la presión, la muchacha no reaccionó, solo le miraba fijamente. Extrañado por su reacción, el hombre aflojó la presión y con su mano retiró la mascarilla que cubría su rostro para besar la boca. Lo que vio lo dejó paralizado. Se dio cuenta que el rostro de la muchacha no estaba impasible, sino más bien aterrado. Su boca temblorosa era una mueca de horror que podía helar a cualquiera. A pesar de su gran belleza, la impresión fue tan grande que inmediatamente el hombre reaccionó y soltó a la muchacha, quien sin pensarlo se dio vuelta y echó a correr. El hombre se quedó allí parado en el callejón, sintiendo asco de sí mismo, sin importarle nada lo que pasara a su alrededor. Tanto que hasta que alzó la vista no se percató que había alguien junto a él. Era otra mujer, más adulta, pero igual de bella, y también llevaba un abrigo y mascarilla. El hombre la miró directamente y ella no pareció sentir rechazo. Después de todo, quizá acabe siendo una buena noche. La mujer rompió el misterio de su silencio con una frase. ¿Crees que soy hermosa? El hombre pensó que era una pregunta tonta, pero, acuciado por el deseo, asistió con la cabeza.
Bajo la mascarilla se podía atisbar cómo la mujer sonreía. Se llevó la mano a la cara para quitársela, y el hombre se volvió a quedar paralizado, pero esta vez por el terror. ¿Y ahora? ¿Crees que soy hermosa? Los espíritus de los muertos que fueron asesinados de maneras particularmente violentas, como mujeres maltratadas o cautivos torturados, a menudo no logran alcanzar el descanso eterno. Uno de esos casos es el de Kuchikaseona, cuyo nombre significa mujer con la boca cortada. Su leyenda es una de las más conocidas en Japón, tanto que su fama ha traspasado las fronteras del país asiático. Pertenece a los yokai, unos espíritus muy poderosos e invulnerables que habitan entre nosotros. Generalmente viven en zonas alejadas, evitando el contacto con los seres humanos. Algunos incluso conviven en armonía con ellos, pero ese no es el caso de Kuchikaseona. Ella vive en las ciudades, recorre sus calles, y si te la encuentras, más te vale seguir los consejos que te vamos a dar. Su historia proviene del Japón feudal, concretamente en el periodo Heian. Se desconocen los datos exactos, solo que entre los siglos 9 y 11 existió una mujer preciosa y vanidosa a partes iguales, que era pretendida por muchos hombres, y de entre todos ellos eligió a un importante guerrero samurái para casarse con él. Pronto su marido tuvo que marcharse a combatir en la guerra, y nuestra protagonista se sintió muy sola. Mientras, los pretendientes no la asistían aunque ella hiciese caso omiso, y finalmente cayó rendida a los encantos de uno de ellos. Pasó el tiempo, su marido no regresó al hogar, y ella era la mujer más bella de toda la ciudad. Así que, harta de esperarlo, decidió que podía hacer lo que quisiera. Siguió relacionándose con sus mejores pretendientes, que cada vez eran más ricos y fuertes. Mientras tanto, en el frente llegó a oídos del samurái la historia de una bella mujer a la que accedían solo los hombres más poderosos que la pretendían. Al escuchar esta historia, aún estando casado, su orgullo le empujó a querer saber más acerca de la chica. La guerra terminó y el samurái pudo volver a su tierra. Salió a beber con unos amigos para celebrar su regreso, y la fiesta acabó alargándose hasta bien entrada la noche. Uno de sus compañeros le recordó a la mujer de las historias. Precisamente vive cerca de aquí. El samurái, confiado de sí mismo y sin poder contener su curiosidad, decidió ir a pretenderla. Conforme se acercaba a la casa, tenía la extraña sensación de que el camino le resultaba familiar, pero no le dio importancia y lo echó al alcohol. De repente, su amigo se paró frente a una bonita puerta roja. Aquí es. El samurái se quedó mudo. No era capaz de articular palabra. ¿Qué pasa? ¿Es que vas a echarte para atrás? Su rostro estaba muy serio. Esta, esta es mi casa. Entró dando unas patadas en la puerta, corrió hasta el dormitorio y allí encontró a su bella esposa con uno de sus amantes. La mujer se quedó helada. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando su marido desenvainó su espada y con un rápido movimiento atravesó al amante. A continuación, sacó la espada de su cuerpo inerte mientras le susurraba a su mujer: ¿crees que eres hermosa? La agarró con fuerza y le colocó la espada en la boca, y ciego de celos y furia, le cortó la boca de lado a lado, mientras la dama no paraba de gritar: ¿y ahora, aún crees que eres hermosa? Algunas versiones cuentan que la mujer murió a manos de su esposo, a causa de las graves heridas que le infligió. Otras, que acabó por suicidarse, sumida en una profunda humillación. Lo único cierto es que por sus actos en vida fue enviada al Yomi, o inframundo japonés, donde estaba condenada a una existencia gris y oscura para el resto de su eternidad. Pero consumida por una enorme sed de venganza,
Kuchikase Onna consiguió escapar y volver al mundo de los vivos para llevar a cabo su venganza, convirtiéndose en un espíritu demoníaco. Su historia, como decíamos, tiene un origen muy antiguo y siempre ha estado presente en el folclore japonés, pero ha sido en las últimas décadas cuando ha vuelto a cobrar fuerza a causa de unos violentos casos reales y supuestos avistamientos. Todo comenzó en la primavera y el verano de 1979, alrededor de la prefectura de Nagasaki, aunque los rumores pronto se extendieron y sembraron el pánico en todo Japón. Hubo varias escuelas que solo permitían a sus alumnos volver a casa en grupos y acompañados por un maestro. Y hay constancia de que la policía aumentó sus patrullas en las calles. En octubre de 2007, un médico forense encontró unos antiguos informes que databan de finales de los años 70 y que hablaban de una mujer que perseguía a los niños pequeños. Fue accidentalmente golpeada por un automóvil y murió poco después. Casualmente, su boca estaba desgarrada de oreja a oreja. Más recientemente, en 2004, en Corea del Sur, otros informes reportaban acerca de una mujer con una máscara roja que también atemorizaba a los niños por las calles. A raíz de todo esto, el mito revivió en forma de leyenda urbana y se inventaron muchas versiones, distintas en la que Kuchikase Onna era la víctima de un cirujano sin licencia o una mujer vengativa consumida por el poder de un inugami, un espíritu animal que se emplea para llevar a cabo una venganza. Se le ha representado incluso conduciendo un coche de deportivo de color rojo y vistiendo a la última moda. En lo que sí coinciden todas las leyendas es que se dedica a caminar por las calles aparentando ser una mujer completamente normal, cubriendo sus heridas faciales con una mascarilla. Hay que tener en cuenta que en Japón es muy común entre la población el uso de estas mascarillas para prevenir enfermedades. Las noches especialmente oscuras y tenebrosas salen en busca de víctimas, preferiblemente chicos adolescentes o jóvenes universitarios. Cuando se topa con ellos, se les acerca y les formula una única pregunta: ¿crees que soy hermosa? Si la persona se deja llevar por su belleza y contesta que sí, Kuchikase Onna se quitará lentamente la máscara dejando ver sus horribles cicatrices y volverá a preguntar: ¿y ahora? ¿Crees que soy hermosa? La respuesta a esta pregunta marcará el destino de la víctima. Si se asusta, grita o contesta que no, Kuchikase Onna le cortará la boca usando unas grandes tijeras, imitando sus cicatrices y causándole una muerte lenta, ya que sus heridas no se pueden curar. De nada sirve escapar, ya que tiene la capacidad sobrehumana de alcanzarnos y se aparece a donde quiera que huyamos. Si se responde a las dos preguntas que sí, pero con miedo, el espíritu demoníaco nos acompañará hasta la puerta de nuestra casa y ahí nos apuñalará hasta la muerte, ya que kirei en japonés para hermosa o linda es muy parecido a decir kire, que significa cortar. Sin embargo, si le contestamos las dos veces con un sí, con tranquilidad y sin miedo, Kuchikase Onna no solo nos dejará marchar, sino que como premio nos entregará un rubí ensangrentado. También se cuenta que si la primera vez que pregunta te disculpas y le contestas que no tienes tiempo, ella se disculpará también y podrás continuar con tu camino. Después de todo, los yokai, por muy maléficos que sean, no pierden la educación que tenían cuando estaban vivos. Kuchikase Onna también ha tenido múltiples apariciones en cine y televisión. La primera fue en el año 2000, en uno de los episodios de la serie de anime Gakko no Kaidan, literalmente historias de fantasmas de la escuela. Sin embargo, este episodio no llegó a ser emitido en Japón, en parte porque el espectro mostraba características parecidas a la enfermedad del labio leporino, pero también porque se decía que estaba maldito y se temía que podría atraer la aparición de ese yokai. En 2007 se convirtió en la protagonista de la película japonesa
Kuchikaseona, que tuvo dos secuelas más en el año siguiente, Kuchikaseona 2 y Kuchikaseona 0 Beginningu. Aunque gracias a la popularidad de su leyenda, también ha traspasado las fronteras del país nipón, apareciendo en uno de los segmentos de la película estadounidense Tales of Halloween de 2015 y en uno de los capítulos de la serie de televisión Constantine. Incluso sirvió de inspiración para la creación de uno de los personajes de la serie American Horror Story, Freak Show, el del payaso Twisty. Sin duda alguna, Kuchikase Onna es uno de los espíritus más temidos del Japón. Y queda demostrado, ya que cada año se producen múltiples avisos de avistamientos. Nadie está a salvo de su aparición, ni siquiera los que viven lejos del país nipón. ¿Y vosotros qué dirías? ¿Creéis que es hermosa? Muchísimas gracias por acompañarme y espero la pasaron muy bien. Les agradecería si me dejaran un comentario al finalizar el video. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenas noches